Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso chocoflán o pastel imposible que de imposible no tiene nada. Muy rico y muy fácil de hacer para que lo disfrutes en tu casa y consientas a tus seres queridos. Comenzamos. Estaremos utilizando un molde circular antiadherente. Tiene esta figura, puedes utilizar el molde que tú desees. Le vamos a poner un poco de grasa en aerosol, lo vamos a engrasar perfectamente bien. Con ayuda de una servitoalla le vamos a quitar el exceso. Y a continuación, mira, vamos a preparar el caramelo en una cacerolita a fuego medio. Vamos a agregar media taza de azúcar. La vamos a estar meneando para evitar que el azúcar se nos vaya a quemar y el caramelo pues sepa amargo. El azúcar va a ir cambiando de consistencia hasta que se derrita perfectamente y se convierta en caramelo. Una vez derretida, la vamos a transferir al molde que acabamos de engrasar. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Meneamos el molde de esta forma para que el caramelo se vaya acomodando. Una vez el caramelo acomodado, vamos a preparar nuestro delicioso flan. En el vaso de la licuadora agregamos una barra de queso crema, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, le ponemos un chorrito de vainilla y llevamos a licuar por unos 30 segundos aproximadamente. Estaremos utilizando 5 huevos y los vamos a poner aparte porque no quiero que el huevo o la preparación nos salga muy espumosa. De esta forma tu chocoflán o pastel imposible te va a quedar bien rico. Con la ayuda de un tenedor los batimos. Y una vez batido lo agregamos al vaso de la licuadora y esto lo vamos a licuar por aproximadamente unos 10 segundos. Y una vez listo lo vamos a transferir al molde. Le ponemos un colador para que tu flan quede bien rico. Le agregamos toda la mezcla. Esta preparación más o menos te va a alcanzar para que el molde se cubra a la mitad. Lo cubrimos con papel aluminio. Recuerda que el lado brilloso va hacia abajo y el lado más opaco va hacia arriba. Lo sellamos perfectamente bien para que no se le vaya a escapar ningún vapor y tu delicioso flan quede bien rico. Y en esta parte donde está el orificio, con la ayuda de un cuchillo le vamos a perforar de esta forma para que el vapor salga por ahí y no se nos vaya a meter a nuestro molde y tu flan quede bien mojado. Asegúrate siempre de que el orificio esté completamente libre y esté bien sellado. Y llevamos a cocer nuestro delicioso flan. Lo vamos a cocer a baño María. Aquí tengo esta olla con un poco de agua. Le he puesto unas rejillas donde vamos a sentar nuestro molde. Lo ponemos de esta forma. Lo tapamos y lo vamos a dejar cocer por unos 30 minutos aproximadamente. Y mientras nuestro flan se está cociendo, vamos a preparar el pan de chocolate. Yo estoy utilizando este pan de cajita. Puedes utilizar la marca y el pan de chocolate que más te guste, el que tú prefieras. Recuerda que todos los ingredientes van a estar en la descripción de este video para que los tengas a la mano. En un recipiente amplio, con la ayuda de un colador, vamos a tamizar la harina de chocolate para que tu delicioso chocoflán o pastel imposible quede bien rico. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Y aquí te quiero mostrar, mira, todo esto que tú ves aquí son piedritas, están muy duras. A la hora de que tú las estás batiendo, esas no se deshacen y quedan en tu pan. Por eso es muy importante que la pases por un colador. En la misma caja vienen los ingredientes que necesitas para preparar este delicioso pan de chocolate. Agregamos media taza de aceite vegetal, le ponemos una taza y un cuarto de agua, 3 huevos y con la ayuda de un batidor los vamos a batir perfectamente bien por unos 2 minutos aproximadamente. Este proceso también lo puedes hacer con una batidora manual. Con la ayuda de una espátula quitamos los residuos alrededor de nuestro molde para que tu delicioso pan de chocolate quede bien rico. Seguimos mezclando hasta que la mezcla esté perfectamente homogénea. Y a continuación, mira, aquí han transcurrido 30 minutos. Nuestro flan todavía no está cocido, todavía le falta, pero en este momento lo vamos a retirar de la olla.
Cuando saques el molde ten mucho cuidado para que no te vayas a quemar porque recuerda que está bien caliente. Le agregamos la preparación de chocolate que acabamos de hacer y mira nada más lo fácil que es preparar este delicioso chocoflán o pastel imposible en la comodidad de tu casa y consentir a toda tu familia. Le ponemos el papel aluminio, asegúrate de sellarlo perfectamente bien para que no se le vaya a meter ningún vapor de agua y tu flan pues salga dañado. Suscríbete al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles, asegúrate de que quede bien selladito. Y lo metemos a cocer nuevamente a baño María a una temperatura de fuego medio por unos 35 minutos aproximadamente. Tapamos y dejamos cocer nuestro delicioso flan. Después de 35 minutos ya nuestro chocoflán o pastel imposible está completamente cocinado. Mira nada más, una delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. Le hacemos la prueba del palillo, si sale seco, ya está completamente listo. Y como puedes ver, ya nuestro delicioso chocoflán está totalmente cocido. Lo dejamos enfriar por 1 hora aproximadamente. Después de 1 hora le quitamos el papel aluminio y lo vamos a desmoldar. Con la ayuda de nuestras manos le hacemos de esta forma para ir despegando el chocoflán de nuestro molde con mucho cuidado para que el flan o el chocoflán no se nos vaya a romper. Recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de descripción para que los tengas a la mano y prepares esta deliciosa receta. Le ponemos una base a nuestro molde, le damos vuelta. Recuerda que para desmoldar nuestro chocoflán tiene que estar completamente frío. Lo vamos a jalar de esta forma y a continuación mira qué belleza. Aquí tenemos nuestro delicioso chocoflán o pastel imposible, una receta bien rica. Este flan lo vamos a dejar reposar en el refrigerador por alrededor de 1 hora aproximadamente para que quede bien rico. Después de 1 hora partimos nuestro delicioso chocoflán y mira nada más, una receta muy fácil, ideal para consentir a toda tu familia en un cumpleaños, en un evento o en una fiesta o simplemente como un antojo para disfrutar entre semana o en un buen fin de semana en familia. Y con su permiso, mi gente bonita, disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar este delicioso chocoflán que está bien rico. Bueno, yo me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de chocoflán o pastel imposible. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga. Disfruta.